buenas tardes tengan todos ustedes. Y bueno, hoy en este día 31 de enero vamos a hacer una reflexión sobre la oración, como dice nuestro título, la oración personal, un encuentro con Dios desde la profundidad de tu espíritu. A veces podemos pensar que la oración personal es fácil, porque es posible orar en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero, sin embargo, tiene sus dificultades. Bien, porque no sabemos exactamente qué es la oración personal. Bien, porque no tenemos tiempo debido a nuestras ocupaciones diarias, o bien porque nos resistimos a sentarnos un rato para hablar con Dios. Decimos que no tenemos tiempo, o en realidad no lo tenemos y tenemos muchas cosas, muchas ocupaciones que a veces, pues, pudiéramos decirlo de esta forma, no nos permiten tener un encuentro con Dios. Pero entonces vamos a reflexionar sobre esto de la oración. Y muy bien, pues vamos a comenzar. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia. Le damos gracias a Dios porque pues estamos aquí en esta tarde. Yo sé que mucha gente pues no tiene el tiempo por ocupaciones, pero bueno, vamos a reflexionar un poco. Y bueno, lo primero que necesitamos para hacer bien nuestra oración personal es saber en qué consiste. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Porque la oración personal es un diálogo. ¿Un diálogo con quién? Primeramente, ¿con quién vas a hacer este diálogo? Con alguien que está ahí, cercano a ti. Orar es simplemente hablar con Dios. Se trata de un diálogo sencillo, un diálogo de tú a tú, como le habla un hijo a su padre, con tus propias palabras. Y bueno, no siempre necesitas hacerlo en voz alta. También puedes hablarle a Dios con el corazón. Porque a Dios puedes decirle lo que sea. Puedes contarle tus preocupaciones. Puedes contarle tus logros. Puedes hablarle de las cosas en las que necesitas que te ayude. Incluso puedes contarle todo lo que te ha sucedido en el día, tal como lo haces con la gente que quieres, con la gente que le tienes confianza. Pero ten mucho cuidado que tu oración personal no se convierta en un monólogo, porque no se trata de hablarle mucho, de llenar a Dios de palabras, de tenerlo un buen rato escuchando pacientemente pues cada uno de nuestros discursos,
también tenemos que aprender a escucharle, porque Dios está activo en la oración. Él también nos habla, Él también nos consuela, nos alienta, nos educa. Él también nos responde, también nos purifica. En la oración personal, Dios quiere comunicarte sus planes para tu vida. Dios quiere hablarte al corazón, llenarte de su amor. La oración personal es un encuentro a solas. Cuando Jesús nos enseña sobre la oración, dice: tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este texto viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dios quiere verte a solas. Dios quiere conversar contigo sobre las cosas más privadas, más trascendentes y más importantes de tu vida. Él tiene mucho que decirte, porque Jesús sabe que tienes necesidad de consuelo. Jesús sabe que tienes necesidad de ayuda y te invita a que te dirijas a tu Padre en la intimidad, a que te dirijas con confianza para pedirle todo lo que te haga falta. Por eso en este texto que acabamos de leer, el Señor está hablando de una oración privada en la que estás a solas con Dios y que es fundamental para tu vida interior. Ya lo decía San Juan Pablo II. Él nos decía: la oración es un diálogo misterioso pero real con Dios, un diálogo de confianza, un diálogo de amor. Y en este diálogo aprendes a ponerte en las manos amorosas del Padre Dios, como un niño que se confía y abandona en los brazos de su papá. Más adelante vamos a hablar de ponernos en las manos amorosas del Padre Dios, como aquel niño que confía en sus padres y se abandona en sus brazos, porque sabe que lo va a proteger, porque sabe que lo va a cuidar. Y vamos a leer este texto de este discurso del Papa, donde explica 3 razones por las que debemos orar. Y esto fue en un discurso a los jóvenes presentes en la Basílica de San Pedro el miércoles 14 de marzo de 1979. Y decía él: queridos muchachos y muchachas, queridos jóvenes, los veo aquí tan numerosos y tan llenos de vida que me siento realmente admirado y conmovido. Gracias por la visita, gracias a cada uno de ustedes, a sus padres, a sus maestros y educadores. Saludo a todos con particular afecto y quiero estrechar a todos en mi corazón de padre. Y decía que el primero de los caminos indicados por Jesús es el de la oración. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Por qué debemos orar? Él decía: debemos orar lo primero de todo porque somos creyentes, porque creemos. La oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, somos de Dios
y retornamos a Dios. Por lo tanto, no podemos menos que abandonarnos en Él, nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza. Algunos afirman y tratan de demostrar que el universo es eterno y que todo el orden que vemos en el universo, comprendido el hombre con su inteligencia y libertad, es solo una obra del acaso. Pero los estudios científicos y la experiencia admitida por tantas personas honestas dicen que estas ideas, aunque afirmadas y tal vez enseñadas, no están demostradas y dejan siempre extraviados e inquietos a quienes las sostienen, porque comprenden muy bien que un objeto en movimiento debe tener el impulso de fuera. Comprenden muy bien que el acaso no puede producir el orden perfecto que existe en el universo y en el hombre. Todo está maravillosamente ordenado, desde las partículas infinitas que componen el átomo hasta las galaxias que giran en el espacio. Todo señala un proyecto que comprende cada manifestación de la naturaleza, desde la materia inerte hasta el pensamiento del hombre. Donde hay orden hay inteligencia, y donde hay un orden supremo está la inteligencia suprema que nosotros llamamos Dios, y que Jesús nos ha revelado que es amor y nos ha enseñado a llamar Padre. Y bueno, así reflexionando sobre la naturaleza del universo y sobre nuestra misma vida, comprendemos y reconocemos que somos criaturas limitadas y sin embargo sublimes, que debemos nuestra existencia a la infinita majestad del Creador. Decía el Papa: por esto la oración es ante todo un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad y de reconocimiento, una actitud de confianza y de abandono en aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración es un diálogo misterioso pero real con Dios, un diálogo de confianza y de amor. Ese es el primer punto que decía el Papa. Y el segundo punto es: pero nosotros somos cristianos y por esto debemos orar como cristianos. Nosotros somos cristianos y debemos orar como cristianos. Efectivamente, la oración para el cristiano adquiere una característica particular que cambia totalmente su naturaleza íntima y su valor íntimo. El cristiano es discípulo de Jesús, es el que cree verdaderamente que Jesús es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios venido entre nosotros a esta tierra. Como hombre, la vida de Jesús ha sido una oración continua, un acto continuo de adoración y de amor al Padre. Y porque la expresión máxima de la oración es el sacrificio, la cumbre de la oración de Jesús es el sacrificio de la cruz, anticipado con la Eucaristía en la última cena y transmitido a todos los signos y a todos los siglos con la Santa Misa. Decía el Papa: por eso el cristiano sabe que su oración es Jesús. Toda oración suya parte de Jesús. Es Él quien ora en nosotros, con nosotros y por nosotros. Todos los que creen en Dios oran, pero el cristiano ora en Jesucristo. Cristo es nuestra oración. Y la oración máxima es la Santa Misa, porque en la Santa Misa es el mismo Jesús realmente presente, quien renueva el sacrificio de la cruz. Pero toda oración es válida, especialmente el Padre Nuestro, que Él mismo quiso enseñar a los apóstoles y a todos los hombres de la tierra. Cuando pronunciamos nosotros las palabras del Padre Nuestro, Jesús creó un modelo de oración concreto y al mismo tiempo universal. De hecho, todo lo que se puede y se debe decir al Padre está encerrado en las 7 peticiones que todos ya no sabemos de memoria.
Hay en ellas una sencillez tal que hasta un niño las aprende, pero al mismo tiempo una profundidad tal que se puede consumir una vida entera en meditar su sentido. Y finalmente decía el Papa, como tercer punto, debemos orar también porque somos frágiles, porque somos culpables. Qué bonito, ¿no? Porque somos frágiles y porque somos culpables. Es preciso reconocer humilde y realísticamente que somos pobres criaturas con ideas confusas, tentadas por el mal, frágiles y débiles, con necesidad continua de fuerza interior y de consuelo. La oración da fuerza para los grandes ideales, para mantener la fe, la caridad, la pureza, la generosidad. La oración da ánimo para salir de la indiferencia y de la culpa. Si por desgracia se ha cedido a la tentación y a la debilidad, la oración da luz para ver y juzgar los sucesos de la propia vida y de la misma historia en la perspectiva salvífica de Dios y de la eternidad. Decía el Papa Juan Pablo, por esto no dejéis de orar, que no pase un día sin que hayáis orado un poco. La oración es un deber, pero también es una gran alegría, porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. Cada domingo la Santa Misa y, si es posible, alguna vez también durante la semana, cada día las oraciones de la mañana y de la noche en los momentos más oportunos. Y bueno, San Pablo también escribía a los primeros cristianos: aplicaos a la oración, velad por ella, con toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo. Invoquemos a María Santísima a que nos ayude a orar siempre y a orar bien, y encomendando también en nuestra persona y nuestra misión a nuestras fervorosas oraciones. Eso decía el Papa Juan Pablo II en este discurso a los jóvenes en la Basílica de San Pedro. Y bueno, ya les decíamos que la oración personal también debe ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Para que sea agradable a Dios, tu oración personal debe brotar desde las profundidades de tu alma. De este modo será un encuentro íntimo con Dios, una entrega personal, una aventura maravillosa de una riqueza y una profundidad que solo se puede alcanzar desde la fe. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso la oración personal no se limita a un espacio, no se limita tampoco a un tiempo. Puedes orar en cualquier lugar, en cualquier momento, porque tu Padre Dios ahí estará. Y sabes que Él te espera todo el tiempo. La oración es un asunto del corazón, no de las acciones exteriores, y debe estar dirigida por la verdad y no por una ceremonia o un rito externo. Tu oración debe ser dirigida por tu amor a Dios. Cuando amas, oras. Cuando amas, oras. Por eso adorar a Dios en espíritu y en verdad implica necesariamente amarlo con todo el corazón, amarlo con toda el alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas.
decíamos que ponernos en las manos de Dios hace un momento, que es una experiencia maravillosa, porque estar en los brazos amorosos de Dios, porque el hombre siempre es un buscador de Dios. Hemos sido creados por Él y para Él. San Agustín lo expresaba: nuestro corazón está inquieto hasta que no descansemos en Él. Pues es una gran noticia sabernos capaces de conocer y buscar a Dios, de reconocer su gloria, su grandeza y su poder, y sobre todo de comunicarnos con Él. Hay un número en el Catecismo de la Iglesia Católica, es el 2566, donde dice: el hombre busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia, coronado de gloria y de esplendor. Y el Salmo 8: el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor para toda la tierra. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y de este afán de buscar a Dios surge la necesidad, pues, de lo que estamos viendo en estos momentos, de la oración, que es a la vez una necesidad humana, un llamado que Dios hace a cada uno para que nos comuniquemos con Él. Ya les habíamos dicho que orar es un diálogo de amor. También es de confianza, de dejarnos amar. Es una necesidad. Posiblemente te haya pasado que cuando piensas en la oración, inmediatamente se te viene la idea de que orar es hablar, hablar, hablar. Y eso te hace pensar que el protagonista eres tú. Te olvidas que la oración es cosa de dos. Es un encuentro entre Dios y tú, y que por lo tanto también implica escuchar. Ciertamente la oración es un diálogo, pero es un diálogo en un clima de amistad, en un clima de amor. A casi nadie le gusta hablar con un desconocido. Seguramente disfrutas mucho más cuando hablas con un amigo que cuando lo haces con alguien que apenas conoces. Y cuando realmente amas a alguien puedes pasarte horas hablando con él y al final sientes que el tiempo ha sido poco. Y yo me acuerdo de esto que decía Santa Teresa, que orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y este modo de orar requiere una experiencia personal, ya que solo puedes hablar así con Jesús, pero si en verdad Él es tu verdadero amigo para ti. Si tú lo consideras, porque Él es tu verdadero amigo. Y como decíamos antes, un desconocido es difícil tener la comunicación. No sabemos qué decir, no tenemos confianza. Pero con Jesús no nos puede pasar esto. En verdad, si queremos orar, necesitamos conocerlo profundamente, pero aparte necesitamos confiar en Él, abrirle tu corazón. ¿Y cómo creer en esta confianza y en este conocimiento de amor? Pues precisamente es a través
de la oración. La oración es confiar. No es difícil orar, solo tienes que hablar con Dios con sencillez y naturalidad, usando tus propias palabras. No siempre necesitas hacerlo en voz alta. También puedes hablarle solamente con el corazón. Es necesario que confíes en Él. Puedes decirle lo que sea, contarle tus preocupaciones, tus dudas, tus miedos, tu enfermedad, eso que sientes, esa angustia, esa desesperación. Pero también tienes que contarle tus logros, tus victorias. Puedes decirle las cosas en las que necesitas que te ayude. Incluso puedes contarle todo lo que te ha sucedido en el día, tal como lo haces con la gente a la que quieres y tienes confianza. Cuando Jesús nos enseña sobre la oración, dice lo que habíamos dicho ya en el principio: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús quiere verte a solas como un padre que se sienta a hablar cariñosamente con su hijo sobre las cosas más privadas, más trascendentes, más importantes. Pero también tenemos que amar y dejarnos amar. Porque puede decirse que la oración extraña una doble experiencia: la de amar y la de dejarse amar. Cuando oras, tú te entregas amorosamente a Dios y Él a su vez te llena de un amor que no solo te sana, sino también te libera de toda amargura, de toda soledad y de todo aquello que no te permite experimentar verdaderamente ser libre. En la oración Dios te hará experimentar su amor, te hará experimentar su ternura y su protección. Por eso orar es darle a Dios la oportunidad de sanar tus heridas, tus tristezas, tus soledades, tus enfermedades. Porque quien ora nunca puede sentirse solo. Orar es dejar que Dios abrace tu basura. Como reza un himno de la liturgia de las horas, que ya lo hemos rezado muchas veces. En la oración Dios toma tu vida con todo tu pecado, con tu pobreza, con tu miseria, y te llena de su amor, te llena de su pureza y de su gracia. Cuando oras, Dios transforma tu vida, te une profundamente con Él y te hace su casa, te hace su sagrario, te hace su propiedad. Por eso la oración te cristifica, es decir, te hace otro Cristo, te hace uno con Él. Al orar vas asumiendo todo su ser, su manera de pensar, sus sentimientos, su forma de amar, de tratar a los demás. Y así quienes te vean verán a Cristo, quienes te escuchen escucharán a Cristo, quienes se relacionen contigo sentirán que se encontraron con Cristo. Y de ti podrán decir, como una vez dijeron del santo cura de Ars: he visto a Dios en un hombre. San Marcos nos cuenta en su Evangelio que una vez se acercó a Jesús un escriba para preguntarle cuál es el primero de los mandamientos. La respuesta de Jesús fue muy clara: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es como Dios desea ser amado, y así es entonces como debe ser tu oración, mi oración, la oración de todos nosotros, que es la expresión de un amor por Él, una experiencia que compromete todo nuestro ser.
¿Por qué amar con todo tu corazón? Porque el corazón es el centro de la vida, es el lugar de las decisiones, de la voluntad. De tu corazón nace el querer, el deseo de orar, de hablar, de compartir con Dios. Porque con toda tu alma, es decir, con todos tus afectos, con tu sensibilidad, con tus sentimientos. Esto implica orar con la calidez y la ternura de un hijo, con el amor y el cariño de un amigo, con toda tu mente, porque cuando oras debes estar pensando en Dios, centrado y concentrado en Él. Debes ser consciente de su amor, de su presencia. Recuerda que lo que se hace inconscientemente no tiene valor. ¿Y por qué con todas tus fuerzas? Es decir, con pasión, porque Dios desea ser amado como lo único, lo principal, lo esencial de tu vida, con prioridad por sobre todas las cosas. Además, debes orar con todas tus fuerzas físicas, es decir, con tu cuerpo. También se ora con el lenguaje corporal, con la expresión de tu rostro y de tus manos, con las posturas. Todo debe expresar tu conciencia de estar con Dios, de hablar con alguien que está contigo, que te mira, que te ama, que te escucha y a quien le interesas porque te ama. Pues sí, para nosotros los cristianos, los católicos, orar es una necesidad. Es algo esencial, no puede ser una opción. No, Jesús mismo lo experimentaba así y por eso decía: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. La clave para vivir con coherencia la fe en medio de las dificultades de la vida es mantenerte unido a Jesús a través de la Eucaristía y alimentarte de Él. Y bueno, vamos a completar esta idea diciendo que la experiencia de la oración es otra clave para que vivas tu cristianismo, ya que en la oración Dios fortalece tu fe, te sana, te equipa y te envía al mundo para ser ahí sal y luz, fermento y levadura. Otro Cristo que ame y levante a los hermanos que sufren. Pues en resumen, y para terminar esta reflexión de esta tarde, la oración personal es un tiempo diario que escoges para estar a solas con Dios, dialogar con Él y conocerlo más íntimamente. Es un encuentro que brota del amor y lleva a amar. Y hazte una pregunta: ¿has tenido esta experiencia en tus tiempos de oración? ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de dialogar con tu Padre Dios? Y ahí en tu corazón, pues, medita esta relación que tienes con Dios. Y bueno, hemos terminado esta reflexión de esta tarde. Esperamos que les haya hecho pues un poco ameno esta tarde, y pues vamos a tener poco a poco estas oraciones, no muy seguidas, pero sí las van a ir viendo aquí. Pues muchísimas gracias a todos, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros compartiendo la fe como siempre. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga.